Dios con un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado delante de Él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero y que eres un Dios de amor, de misericordia y que eres paciente, Señor, para con nosotros. Pero va a llegar el momento en el cual, Señor, se va a acabar el tiempo. Permítenos estar preparados, Señor. Pone en nosotros un temor reverente, Señor, de saber que en cualquier momento tú puedes venir y que tenemos que estar listos, porque no queremos quedarnos, Señor, queremos estar contigo. Y por eso enviaste a tu Espíritu Santo, para que Él cuide a la novia, para que Él guíe a la novia, para que Él ministre a la novia y la prepare para cuando tú vengas, Señor. Háblanos en esta hora, Espíritu Santo. Nos disponemos para escuchar tu palabra con atención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Siempre es una gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Así es que si usted ya llegó aquí, ¿verdad? Sea como sea, usted ya llegó aquí. Ahora disponga a escuchar lo que Dios tiene para usted. Amén. ¿Verdad? Que no sea una reunión más, sino que sea un parteaguas en nuestras vidas, hermano. Una gran oportunidad de parte de Dios para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tomo tu palabra, yo creo tu palabra y yo hago tu palabra. Así es que vamos ahí a la escritura, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón compartirles acerca de Filipenses 2:5 en adelante, donde dice que debe haber en nosotros, en los cristianos, en los creyentes, en los hijos de Dios, debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A ver, ya conmigo, debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, ¿verdad? Que lo que sentía el Señor, lo que sintió el Señor, lo que hizo el Señor, ¿verdad? Su actitud es la misma que debemos de tener nosotros. Es la misma que debe de haber en nosotros, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren tener ese sentir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Vamos ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y de ahí vamos a desprender esta enseñanza. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere traer en esta tarde es que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Que ya no nos dejemos guiar por nuestro propio sentir, por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros pensamos, sino por el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él sintió, lo que Él hizo, ¿verdad? Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Avanzamos. No cabe duda de que todos, hermanos, en algún momento desearíamos que los demás compartieran y se amoldaran a nuestro propio sentir. Y esto es una verdad y una realidad, que queremos que todos se moldeen a nuestro ¿qué? A nuestro sentir, a lo que yo quiero, que se haga como yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, entonces me chiqueo, entonces me molesto, entonces no estoy contento. Entonces, no cabe duda que cada uno de nosotros desearíamos que los demás compartieran y se amoldaran a nuestro propio sentir. Y que si somos de un mismo sentir, que ese sentir sea mi sentir.
Ya todo queremos que se haga a nuestro sentir, como yo quiero, como yo deseo. Es que la alabanza, no me gustó la alabanza. Ese es mi sentir, no me gustó la alabanza. Pero el Señor te dice en esta hora, ¿verdad? Mira, tiene que haber en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tienes que entender, ¿verdad?, que tienes que estar en el sentir de Jesús y todos debemos estar en el mismo sentir. Y que no es lo que tú quieres, sino es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y si tú dices en tu corazón es que no me gustó la alabanza, no me gustó ese canto, porque ese es tu sentir, bueno, pues el sentir de Dios, el sentir de la congregación es que la alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. Y te tienes que meter en ese mismo sentir. Y lo que decía Anita, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir de Dios los días jueves? ¿Cuál es el sentir? Que podamos venir a orar, hermano. Pero ¿cuál es tu sentir? No, yo me quedo en mi casita, me duermo otra hora, yo mejor hago esta actividad o aquello, pero no estás en el mismo sentir. Entonces la palabra hoy es que haya el mismo sentir en todos nosotros que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sin embargo, la palabra de Dios, al exhortarnos con la frase que seamos todos de un mismo, ¿qué, hermano? Sentir. Eso dice en Primera de Pedro 3:8, que seamos todos de un mismo, ¿qué? Sentir. Que lo que siente el pastor también lo sienta toda la congregación. Que lo que sienten los de la alabanza lo sientan todos los de la congregación. Que si los de la alabanza sienten danzar, que ese sea el mismo que sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a que seamos todos de un mismo, ¿qué, hermanos? Sentir. Que seamos todos de un mismo sentir. Que si nos dice levanta las manos, levanta tus manos. No de tu sentir, yo no quiero levantar las manos, sino que seamos todos de un qué, de un mismo sentir. Si te dice danza, pues danzamos, seamos de un mismo qué, sentir. Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Primera de Pedro 3:8 nos llama a que unos se adapten al pensamiento de otros, hermanos, sino que a que todos nos conformemos al sentir de quién, hermano, de Cristo. ¿Le agradará al Señor que dancemos para Él? ¿Le agradará al Señor que alabemos para Él? ¿Que gritemos para Él? Entonces Él quiere que seamos de un mismo sentir. Porque inclusive se ve, ¿verdad?, en la alabanza, unos danzan, otros no danzan. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Disparejo. Porque no estamos en el mismo, ¿qué? Sentir. Y Dios quiere que estemos en el mismo, ¿qué? Sentir. Que si todos danzamos, todos danzamos. Que si todos aplaudimos, todos aplaudimos. Este principio queda claramente evidenciado en las virtudes que el mismo texto presenta a continuación, las cuales describen el carácter del Señor. ¿Cuál era el sentir de nuestro Señor Jesucristo? Era compasivo, amoroso, fraternal, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sea el mismo sentir que haya en nosotros. No nada más en el pastor, sino en todos nosotros. Y en la Biblia encontramos el sentir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos pasajes que nos hablan de cuál era el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, ¿verdad?, dice que cuando veía a las multitudes tenía, ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ese sentir que había en nuestro Señor Jesucristo es el mismo sentir que debe de haber en nosotros. ¿Cuánta gente allá afuera hay que no conoce al Señor y tenemos que tener ese mismo sentir? Compasión. ¿Cuántos se compadecen por la gente, hermano? Allá afuera hay mucha gente, número uno, que está sin Dios, mucha gente que está enferma, mucha gente que anda indigente, hermano, mucha gente que incluso está tirada en la calle o está durmiendo en la calle, hermano.
Entonces tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros, de poder tener compasión por la gente, hermano. Ese es el evangelio del reino. Y eso es lo que el Señor nos dice, mira, necesitamos conectarnos con el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Qué haría el Señor, verdad, si viera allí afuera un indigente tirado, hermano? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su sentir? ¿Se pasaría de largo? ¿O qué haría? ¿Tendría compasión? ¿Tendría misericordia? Acabamos de ver aquí, ¿tendría amor? Y ese es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros. Vamos a ir viendo poco a poco este pasaje. Vamos a irlo desglosando. Y vamos a ver el versículo 5, que dice el apóstol Pablo que debe de haber en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces lo que Él sentía, dice el apóstol Pablo, ustedes también sientan lo mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque si lo analizamos un poquito, ¿verdad? Nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo hacía. Necesitamos meternos en ese mismo sentir. En el versículo 6, vamos a empezar a ver cuál era el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Cuál era su sentir? Vean, yo estoy acá en mi trono, pero yo no me voy a quedar aquí en mi trono, sino que voy a bajar, me voy a hacer hombre para salvar a la humanidad, para hacer bien a todos. Ese era el sentir de Cristo Jesús. De dejar su trono, de dejar su gloria, de dejar su deidad para venir a rescatar a la humanidad, hermano. Ese es el sentir de nuestro Señor. ¿Y cuál es el sentir de nosotros, hermano? Que no queremos dejar nada para servir al Señor. No, estamos en otro sentir totalmente diferente al del Señor Jesucristo. Y está poderoso ese pasaje, ¿verdad? Porque dice que Él siendo Dios, se despojó de ser Dios, ¿verdad? Ese fue su sentir. Él podía estar desde allá, gobernando desde el cielo, y dije, no, mi sentir, yo tengo que ir a morir por las almas. Y ese mismo sentir es el que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? El sentir de decir, ¿sabes qué? Que sea lo que seas o hagas lo que hagas, que estés dispuesto a dejarlo por servir al Señor Jesús. El cual siendo en forma de Dios, nada más piensa por un momento, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a qué aferrarse. Y hoy en día hay quienes por menos se aferran, ¿verdad?, a no querer dejar sus prácticas, sus costumbres, su trabajo, su empleo, su profesión. ¿Habrá algo más alto que dejar su trono para venir? Entonces Él quiere que haya ese mismo sentir. Porque a lo mejor quiero pensar que por eso no llegan los jueves, por eso no llegan los lunes a la oración, porque verdad tienen su trono y no lo quieren dejar para venir a orar. Necesitamos orar más que nunca, hermanos. Hasta aquí nos ha traído el Señor, pero mañana necesitamos orar más que nunca. Cada día que salimos tenemos que llevar la bendición de Dios, llevar la protección de Dios, hermano. Y es necesario orar. Pero necesitas dejar tu trono y sentir lo mismo que Cristo. Versículo 7. Primero dejó su trono y después, punto número 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano? De siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el sentir de nuestro Señor, que siendo Dios, ¿verdad?, tomó forma de ¿qué, hermano? De siervo. Y si yo tengo el mismo sentir que Jesucristo, ¿qué forma tengo que tomar, hermano? De siervo. Y un siervo es aquel que sirve. Pero como yo estoy en otro sentir, yo no quiero servir. Por eso el Espíritu Santo dice en esta hora que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que no importa lo que seamos, que nos despojemos de esos títulos, de lo que tengamos, y
Y seamos, ¿qué? Siervos hechos semejante ¿a quién? A los hombres. Necesitamos siervos, hermano, en la congregación. Necesitamos siervos. Tener ese mismo sentir. De decir, en la iglesia hacen falta muchas cosas, yo quiero servir. Y me voy a despojar para darle tiempo a Dios, para ser un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren ser siervo de Dios? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos, hermano? El que sirve, hermano. El siervo. Entonces debe de haber ese sentir en nosotros. De ser un siervo en la tierra para que Dios me exalte en el cielo. Avanzo, versículo 8. Y estando en la condición de hombre de siervo, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su sentir? Se humilló a sí mismo. Diga conmigo, se humilló a sí mismo. Si nosotros estamos en ese mismo sentir, nos tenemos que humillar. Pero nadie se quiere humillar, porque está en otro sentir. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será, ¿qué, hermano? Humillado. Pero Dios quiere, ¿verdad?, en este día que cambies tu manera de sentir, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu actitud. Y que entiendas, ¿verdad?, que si nuestro Dios, ¿verdad?, se despojó a sí mismo y se humilló, nosotros también nos tenemos que humillar. Tenemos que estar en ese mismo sentir. Porque eso es lo que estamos viendo en el discipulado. Que las leyes del reino de Dios son más altas que las leyes de Moisés. Son leyes de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren, verdad, humillarse, hermano? Ser mansos, humildes, cuando nos llaman la atención, cuando nos dan una instrucción. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí vemos otro sentir importante de nuestro Señor Jesucristo. No solamente se humilló, no solamente se hizo hombre, sino que fue, ¿qué? Obediente. ¿Cuál es el sentir de Jesucristo? El ser, ¿qué, hermano? Obediente. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Ser, ¿qué? Obedientes, hermano. Porque cuando yo no soy obediente, estoy en otro sentir. O como dijeran aquí en la tierra, estás en otro canal. Pero no estás en el canal de Dios. Y Dios nos dice en este día, mira, métete en el canal de Dios. Porque allí es donde yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Les decía yo el día de ayer en la oración, ¿verdad?, que la bendición está detenida. ¿Y por qué está detenida? Pues porque estamos en otro sentir, hermano. Métete en el sentir de Dios. Hazte obediente a Dios. Ese fue el sentir de Jesucristo. No solamente dejó su deidad, su trono, no solamente se hizo hombre, no solamente se humilló, sino que fue, ¿qué, hermano? Obediente. A ver, digan conmigo, obediente. Vamos a orar, ¿verdad?, que el Señor ponga ese sentir en nosotros, hermano. De ser como nuestro Señor Jesús. Y sobre todo esta característica de ser obedientes, hermano. ¿Nos conviene ser obedientes, hermanos? ¿Sí o no? Entonces obedezca, métase en ese sentir. Porque si le da a uno una instrucción aquí en la iglesia, ¿por qué será? ¿Para su mal o para su bien, hermano? Entonces solamente obedezca. Solamente obedezca. Versículo 9 dice, como él, ¿verdad?, tuvo ese sentir. Fíjense qué hermoso. Tuvo el sentir de dejar su trono, de hacerse hombre, de humillarse a sí mismo y de ser obediente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre. El que se humilla, hermanos, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo exalta. Pero si usted anda en su sentir, usted quiere ser exaltado y anda en su propio sentir, y en lugar de exaltarlo parece que cada vez lo humillan más. Porque no ha entendido que en el reino de los cielos nuestro sentir debe ser el mismo sentir de Jesús. De que si nosotros nos humillamos, ¿verdad? Y nosotros obedecemos, ¿verdad? Dios nos va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente te va a exaltar, sino que también te va a dar un nombre. Cuando alguien, ¿verdad?, sigue ese sentir de Jesucristo, ¿verdad?, Dios no solamente lo exalta, sino que le da un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que si tú te metes en el sentir de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que te va a suceder. Dios te va a exaltar y te va a dar un nombre. Y cuando los demonios escuchen ese nombre, van a decir, ahí viene el Hijo de Dios. Pero necesitamos meternos en el mismo sentir. Para que esta iglesia crezca, necesitamos meternos en el mismo sentir, hermano. Entonces Dios es hermoso, ¿verdad? Porque nos muestra, ¿por qué no crecemos? Pues porque no estás en el mismo sentir. ¿Te das cuenta? Porque andas en tu propio sentir. Necesitamos estar en unidad. El sentir habla también de unidad. ¿Cuál era el sentido el sentimiento de Jesucristo? Le dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos estar en un mismo sentir. Incluso, ¿verdad? Ha habido hermanos que han llegado, pero que están en otro sentir, hermano. Entonces tenemos que entender que si tú estás en otro sentir, que no es el sentir de que Dios está trayendo a esta iglesia, entonces, ¿qué haces aquí? No tiene sentido. No tiene sentido. Si estás en otro sentir, pues nada más vas a chocar. Pero no es que te metas en el sentir del pastor, sino haya en ti y en mí el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que te metas en el sentir. Si convocamos a película, ¿qué tienes que hacer? Venir a ver la película. Invitar gente a la película. En el mismo sentir. Y eso va a hacer que podamos avanzar, hermanos. Gloria a Dios que ayer llegaron 3 chiquitas, ¿verdad?, que al final aceptaron a Cristo. ¿Cuántos están en ese sentir? ¿Verdad? Desde que vengan las almas y se salven. ¿Cuántos están en ese sentir? Porque si estás en otro sentir, pues estás en el lugar equivocado, hermano. Y si estamos aquí, pues necesitamos meternos todos en el mismo sentir. ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. Que se despojó, ¿verdad?, de su deidad para hacerse hombre, para venir a ser siervo y ser obediente. Y aquel que no quiere ese sentir y que se resiste, es el orgullo, hermano. Es el orgullo que le está estorbando y que no le permite meterse en el mismo sentir. ¿Quién fue el primer orgulloso en la creación, hermano? El diablo. ¿Por qué? Porque no estaba en el mismo sentir de Dios. Fíjate, Dios lo puso ahí como líder de alabanza y él dice, no, yo no estoy en ese sentir, yo quiero ser igual que Dios. Y si usted lee ahí en Ezequiel, donde fue creado, era un ángel primoroso. Es más, tenía una posición altísima, hermano. ¿Cuál fue su error? No estar en el mismo sentir que su creador. Y así nosotros, hermano. Y por eso el apóstol te dice en esta tarde que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que si te tienes que humillar, pues nos humillamos. Que si tenemos que obedecer, pues obedecemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y entonces vamos a caminar.
Les decía yo, ¿verdad? Cuando fue hace 8 días que les dije que soñé cómo estaba la iglesia. ¿Fue hace 8 días? ¿Sí? ¿Y alguno se quedó pensando en eso o dice, "Oh, nada más se le cayeron mal los tamales al pastor"? ¿O está usted del mismo sentir? De decir, si es cierto, hay un desorden en la iglesia. ¿Y por qué hay ese desorden? Porque no estamos en el mismo sentir. Porque el sentir de Dios es que todos estemos aquí, hermano, que nos congreguemos, que avancemos, que crezcamos, que le entreguemos nuestra vida al Señor. Y hasta que no nos metamos todos en sintonía, no vamos a poder avanzar. ¿Cuántos quieren meterse en el sentir de Dios? ¿Verdad? En el sentir de Jesús, hermano. ¿Sí estás seguro de lo que me estás diciendo? Porque tienes que dejar tu trono, ¿verdad? Aunque nosotros aquí no, pues, ¿de qué trono podemos presumir, hermanos? Él se despojó de su trono en el cielo, pero nosotros ¿de qué podemos presumir, hermano? ¿Qué es lo que nos detiene? El orgullo. Pero dice, mira, hagan lo mismo que Jesús, despójate de eso y humíllate. Y sé obediente. Y Dios te va a exaltar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile exaltado, Dios te quiere ver exaltado. Dios te quiere ver bendecido. ¿Cómo empezamos la reunión hoy, verdad? Que Dios quiere darnos ¿qué? ¿Cómo empezamos hoy la oración? ¿Que Dios quiere darnos qué? Vida. ¿Y vida en qué? En abundancia, hermano. ¿Dónde está la abundancia? El estar en el mismo sentir que Jesús. Ahí es donde está la abundancia, hermanos. Pero nos equivocamos, ¿verdad? Queremos buscar otros sentires y queremos encontrar la abundancia por otros medios y no nos damos cuenta que la única abundancia verdadera es a través de Jesucristo. Esa es la verdadera abundancia. Avanzo. Ahí mismo en ese capítulo Filipenses 2, pero antes del versículo 5, donde está diciendo Pablo que haya en vosotros ese mismo sentir, es decir, el contexto de lo que les estoy compartiendo, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, que el deseo del Espíritu Santo, hermanos, es que haya aquí consolación. ¿Cuántos necesitan ser consolados, hermano? ¿Cuántos necesitan consuelo? Lo dijo Anita, ¿verdad? Vino a la oración y ¿qué recibió en la oración, hermano? Consuelo. Yo te aseguro que si tú no vienes y te quedas en tu casa, en lugar de ser consolado, el enemigo te está atormentando. Pero el deseo del Espíritu Santo es que haya alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor. ¿Cuánto necesitan ser consolados de amor, hermano? Yo creo que todos, ¿verdad? Un consuelo de amor, hermano. Hasta se oye bonito, ¿verdad? Un consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu, también necesitamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, ¿qué debe haber entre nosotros, hermano? No solamente un afecto, sino un afecto ¿qué? Entrañable. Eso quiere decir que va más allá de una simple amistad. Ese mismo sentir aquí en la iglesia, debe haber un afecto, ¿verdad? Que dice, mi hermano es más que un hermano. La Biblia declara, ¿verdad?, que no hay mejor amigo que aquel que está dispuesto a dar su vida por los demás. Ese es el sentir del Señor. Pero si lo trasladamos a la realidad, ¿verdad? Honestamente, ¿quién aquí quiere dar la vida por su hermano?
porque no estamos en el mismo sentir. Les decía yo ayer, ¿verdad?, que seguir a Cristo es estar dispuesto a dar la vida por Él. Los apóstoles todos murieron, hermano. Estaba viendo un video donde un rabino, un judío, se convirtió a Jesús. Porque no podía entender, ¿verdad?, cómo a esa gente que seguía a Jesús estaba dispuesta a ir a la muerte por Él. Dice, ¿cómo es posible que esta gente esté dispuesta a morir por su líder? Y se convirtió a Cristo. Comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable. Nuestro afecto, ¿cómo debe ser, hermano? Entrañable. Que me duela lo que a ti te duele. Que me preocupe lo que a ti te preocupe. Que me alegre lo que a ti te alegre. Ese es el sentir de Jesucristo. Si alguna misericordia, necesitamos ser misericordiosos, hermano. Porque ese es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cómo vamos a completar el gozo del Señor, hermano? Cuando todos, ¿qué? Sintamos lo mismo, hermano. ¡Wow! Y cuando todos digamos una cosa, todos sintamos lo mismo. Y cuando todos hagamos una cosa, todos sintamos lo mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, hermano. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Que tengamos, ¿qué? El mismo amor. El mismo amor. Unánimes, que estemos unánimes. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesús, hermano? Que estemos, ¿qué? Unánimes. ¿Y qué quiere decir unánimes? No solamente unidos, sino de acuerdo, en un mismo sentir, en una misma alma. Como dice en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando empezó la iglesia primitiva, estaban todos unánimes, juntos, con alegría y con sencillez de corazón. ¿Y por qué creció tanto la iglesia? Porque estaban en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día necesitamos estar en ese mismo sentir. Unánimes, sintiendo una misma cosa, hermano. Que no sienta yo algo y tú sientas otra cosa, hermano. ¿Verdad? Que no sienta el pastor, vamos a hacer esto y usted sienta hacer otra cosa, hermano. Sino que nos pongamos de acuerdo conforme a la palabra, conforme a la oración y la guía del Espíritu Santo de Dios. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Que con toda humildad, hermano, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Cómo debemos de sentirnos, hermano? Con humildad, no sentirnos más que los hermanos, sino sentirnos, ¿qué? Inferiores. Ese es el sentir de Dios. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es el sentir de Dios? Que no miremos nada más por nosotros, sino que estemos mirando por los otros. Ese es el sentir de Dios. Pero ¿cuál es la realidad, hermano? Que nada más sentimos para nosotros. Nada más sentimos para los nuestros. Pero no estamos sintiendo por los demás. Y el Señor quiere que eso cambie, hermano. Porque si sentimos como Él, entonces la iglesia va a crecer. Amén. Entonces el sentir de Jesucristo en nosotros es que podamos desear el bien para los demás, hermano.
Son las leyes del reino de los cielos. El sentir de Dios es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuándo vamos a poder amar a nuestro prójimo? Cuando nos despojemos del yo. Y entonces empecemos a amar a nuestro prójimo. Entonces termino, amados hermanos, diciendo que haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y mientras Él todavía nos permite estar aquí, hermano, es ese sentir que tiene que haber en nuestro corazón. Si usted lee la vida de nuestro Señor Jesucristo, si usted siente lo mismo que yo, eso nos da identidad. Si usted no siente lo mismo que yo, entonces no tenemos identidad. Y si usted siente lo mismo que yo, tenemos identidad y entonces fortalecemos la iglesia. Porque una cosa es que yo quiera hacer mucho aquí, ¿verdad? Yo solo, a que todos estén en el mismo sentir conmigo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y dígale al Señor allí en su corazón, méteme en el mismo sentir. Señor, si estoy aquí, si tú me traes aquí, méteme en el mismo sentir. Yo no me imagino a alguien que esté aquí y esté en el sentir de otra iglesia. Entonces, ¿qué hace aquí? Métase en el mismo sentir. Porque al final de cuentas la iglesia es la misma, es de Dios. O sea, no hay diferentes iglesias, hermano. Y toda la iglesia se tiene que meter en el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que haya en nosotros el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Que nosotros no nos aferremos, Señor, a lo que somos o a lo que tenemos, sino que nos despojemos a lo que tenemos, Señor. Y que podamos hacernos siervos. Y estando en la condición de siervos, humillarnos a sí mismo. Y ser obedientes, Señor. Espíritu Santo, pon este mismo sentir en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos sentir estar aquí en esta congregación, Señor. Que podamos sentir que esta congregación avance, Señor. Que podamos sentir un deseo por buscar tu presencia. Que podamos sentir el avanzar, el mejorar en lo espiritual, en lo natural, en lo material, Señor. Porque eso es lo que tú me has mostrado, Señor, que tú quieres bendecir a tu iglesia. Pero necesitamos estar en el mismo sentir. La iglesia necesita estar en el mismo sentir del pastor. Y el pastor necesita estar en el mismo sentir de Jesucristo. Porque eso es lo que nos identifica. Y eso es lo que nos va a permitir avanzar. Y como en ese sueño que tú me mostrabas, Señor, estaba llena la iglesia, pero no había un mismo sentir. Hoy tú estás dando la interpretación. No había un mismo sentir en la iglesia. Y por lo mismo, Señor, no había una identidad. Porque si no tengo el mismo sentir que mis hermanos, tampoco hay identidad. No me identifico con ellos. No me identifico con la iglesia. Y mientras haya un sentir diferente
y una identidad diferente. No podemos hacer clic. Así es que, Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, de una manera humilde, Señor, que haya en nosotros, que tú pongas en nosotros un mismo sentir, Señor. Que cada actividad que realizamos aquí, Señor, la podamos hacer en un mismo sentir. Que cada hermano, cada hermana aquí, Señor, pueda entender de qué se trata, de qué estamos hablando. Y que esta predicación no es para alguien en específico, es para toda la iglesia, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, atraviesa el corazón y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Y si esta palabra es tuya, Señor, pon un mismo sentir en cada uno de nosotros. Que podamos amarte a ti, que el sentir de esta iglesia sea amarte a ti y darte lo mejor de nosotros. Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, darte nuestra obediencia. Si esta palabra es de ti, Señor, pon un mismo sentir en todo lo que hacemos, que haya un deseo en nosotros de involucrarnos, de servir con alegría, con gozo, Señor. Yo sé que esta palabra es tuya, Señor, porque tú estás trayendo ese mismo sentir en algunas familias. Pero tú no quieres que nada más sean algunas, sino que sean todas las familias, que estemos en un mismo sentir. Porque si estamos en un mismo sentir, entonces no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si estamos en un mismo sentir, no hay problema de pagar la renta, Señor. No hay problema de pagar la luz. Si estamos en un mismo sentir, podemos aspirar a cosas mayores y cosas mejores. Pon ese mismo sentir, Señor, para que la iglesia se ordene y que el sentir principal sea darte la gloria a ti y darte el honor a ti, Señor. Y así como nuestro Señor se humilló y fue obediente y fue exaltado, lo mismo va a suceder con nosotros, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo, que haya un mismo sentir. No por vanagloria, sino porque es lo normal. A toda acción corresponde una reacción. Si nosotros nos metemos en el sentir de Cristo, como consecuencia, tú nos vas a exaltar para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y podamos estar en un mismo sentir. Entendiendo, Señor, que el sentir por el cual tú veniste a este mundo es para salvar las almas. Y ese es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros, de salvar las almas. Que haya un sentir aquí, Señor, de que cada día aprovechemos la oportunidad de compartirle a alguien tu palabra, Señor. De llevar a alguien a los pies de Cristo y de traerlo a la iglesia. Que ese sea el mismo sentir de todos, no nada más de unos cuantos, Señor, sino de todos, hasta en los niños, Señor, que estén compartiendo tu palabra, Señor. Porque el sentir como tú nos da identidad. No podemos decir que somos hijos de Dios
si no sentimos lo mismo que tú. Gracias por esta palabra, Señor, que trae confirmación, que trae consuelo. Que trae gozo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que trae y produce afecto entrañable entre nosotros. Produce misericordia. Y tenemos el mismo amor. Y estamos unánimes, sintiendo lo mismo. Un deseo ferviente y ardiente por tu presencia, por agradarte a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Habla a cada uno de nosotros y sella esta palabra en el corazón. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.